La adolescencia tiene esa peculiar manera de empujarte al límite entre la curiosidad y el peligro. Y yo no fui la excepción. En esos días mis compañeros parecían poseídos por una obsesión oscura, la Dark Web. Era como si de repente todos hubieran descubierto un portal hacia lo prohibido, un lugar donde lo desconocido ofrecía un extraño magnetismo. Cada conversación en el aula, en los pasillos e incluso durante los recesos giraba en torno a las historias más inquietantes que alguien había explorado la noche anterior. Al principio, traté de mantenerme al margen. Es solo una exageración, me decía. Pero las historias se volvían más gráficas y detalladas, tan convincentes que comenzaron a perforar mis dudas. Había quienes hablaban de foros donde se discutían secretos del gobierno o se vendían identidades falsas. Otros decían haber encontrado pruebas de crímenes ocultos, conspiraciones tan grandes que hacían tambalear cualquier noción de realidad. Una tarde, en el patio trasero de la escuela, uno de mis compañeros, Mario, sacó su celular y mostró una captura de pantalla. Era una imagen borrosa, pero lo suficiente para reconocer a una persona atada a una silla en lo que parecía ser una Red Room. «Esto lo vi anoche», dijo con un tono que mezclaba orgullo y temor. La imagen se pasó de mano en mano y mientras más la miraba, más difícil me resultaba desviar la atención. La presión de grupo era insoportable. Cada día que pasaba sin haber entrado a la Dark Web me hacía sentir menos parte del círculo. Las risitas burlonas y los comentarios de «¿Aún tienes miedo, Jack?», se clavaban como agujas en mi orgullo. Pero no era solo eso. Había algo más profundo, una semilla de curiosidad que crecía con cada historia que escuchaba. Entonces llegó el viernes por la noche. Recuerdo esa fecha porque el ambiente en la escuela había alcanzado un punto álgido. Mario y otros chicos habían planeado reunirse después de clases para explorar juntos la Dark Web. «Tienes que venir», me insistió. Me negué. No quería compartir esa experiencia rodeado de risas y fanfarronadas. Pero esa noche, cuando el silencio invadió mi casa y las sombras danzaban en mi habitación, su invitación se transformó en un eco constante en mi mente. No lo planeé, simplemente sucedió. Abrí mi computadora portátil, busqué en internet cómo descargar Tor y en pocos minutos tenía el navegador instalado. La pantalla negra del programa parecía un portal en sí misma, una entrada a algo que no entendía pero que me atraía con fuerza. Mi corazón latía con fuerza mientras investigaba más. No era tan fácil como abrir una página de Google. Había que saber dónde buscar, y fue entonces cuando descubrí algo llamado la Wiki oculta. Había leído sobre ella, pero nunca imaginé lo perturbador que sería verla con mis propios ojos. Era un directorio rudimentario, caótico, lleno de enlaces con nombres que parecían sacados de una pesadilla. Mercado negro, documentos clasificados, foros de tortura. Me detuve en seco. Las palabras parecían cobrar vida, como si cada enlace fuese una invitación a un abismo más profundo. Mientras dudaba sobre cuál enlace elegir, algo llamó mi atención. Un apartado que decía guías para principiantes. Hice clic y me llevó a una página que explicaba cómo moverse en la Dark Web sin dejar rastros. Decían que debías usar redes privadas, evitar descargar archivos sospechosos y, sobre todo, no quedarte demasiado tiempo en sitios potencialmente peligrosos. Era un manual de supervivencia en este mundo oculto. Esa guía, en lugar de calmarme, me puso más nervioso. Si hay reglas para protegerte, entonces esto es más peligroso de lo que pensé, me dije. Aún así, mi dedo tembloroso se movió hacia un enlace que mis compañeros habían mencionado antes. Steak and Cheese. El nombre sonaba ridículo, pero las historias decían que era una colección de los videos más perturbadores que podías imaginar. Clic. La página tardó unos segundos en cargar, pero esos segundos fueron eternos. Mi mente luchaba por encontrar excusas para cerrar todo y olvidar esa noche. Pero no lo hice. Cuando finalmente se abrió, el contenido me golpeó como una bofetada. Decenas de miniaturas de videos inundaron la pantalla. No era necesario hacer clic para saber lo que contenían. Las imágenes de previsualización eran lo suficientemente explícitas. Actos de violencia inimaginable, escenas que desafiaban cualquier noción de humanidad. Sentí que el aire se volvía más pesado en la habitación.
y aunque mi estómago me pedía que cerrara el navegador, mis ojos seguían explorando. Entre todos los videos, uno llamó especialmente mi atención: The Divine Feast. Había algo en el título, algo inquietantemente seductor, como si me prometiera revelar un secreto oscuro que nadie más conocía. Pero no estaba listo para abrirlo. No todavía. Esa noche, en lugar de dormir, me quedé mirando la pantalla, contemplando los horrores que me rodeaban. Y aunque el miedo era palpable, no podía detenerme. Había cruzado una línea y no sabía si sería capaz de regresar. El cursor permanecía suspendido sobre el enlace de The Divine Feast. La pequeña miniatura del video no mostraba mucho, solo una mesa larga, iluminada por la tenue luz de una vela, rodeada de sombras que parecían moverse. Todo en mi cuerpo me decía que no lo hiciera, pero mis dedos actuaron por su cuenta. Clic. El video comenzó con un zumbido, como si el audio estuviera defectuoso. La imagen se aclaró lentamente, revelando a un grupo de personas sentadas alrededor de la mesa. Todos llevaban máscaras grotescas que parecían imitar rostros humanos desfigurados. Frente a ellos había platos, pero lo que contenían no se podía distinguir de inmediato. Un hombre enmascarado, más alto que los demás, se levantó y comenzó a hablar en un idioma que no reconocí. Su voz resonaba profunda, casi gutural, como si proviniera de un lugar más oscuro que él mismo. A medida que el video avanzaba, los comensales comenzaron a comer con una voracidad que me puso la piel de gallina. Las cámaras enfocaron los platos, revelando carne cruda y visiblemente humana. Quise apartar la vista, pero estaba atrapado, incapaz de moverme, como si el video me hubiera hechizado. Entonces, el hombre enmascarado señaló a alguien fuera de cámara. La imagen se desplazó, mostrando a una persona atada a una silla al fondo del salón. Era evidente que estaba viva, pero apenas consciente. Mi estómago se revolvió. Cerré el video antes de que continuara. Me aparté de la computadora, respirando con dificultad. Sentía el sudor frío correr por mi espalda. Esto es suficiente, me dije, pero algo me impulsó a volver. Abrí la pestaña que había cerrado y regresé al directorio de la wiki oculta. Mi curiosidad aún no había sido saciada, o tal vez ya había cruzado un umbral del que no podía regresar. Fue entonces cuando vi el enlace a Miss Necrofilia. Algo en el nombre me heló la sangre, pero también encendió esa morbosa curiosidad que parecía tener vida propia. Clic. El video comenzó con una imagen inocua. Una mujer de cabello rubio, vestida con un vestido amarillo, bailando y cantando una canción infantil frente a la cámara. La melodía era alegre, pero algo no encajaba. Había una rigidez en sus movimientos, una sonrisa demasiado amplia, como si estuviera actuando para un público invisible. Detrás de ella, lo que al principio parecían maniquíes comenzaron a captar mi atención. Estaban alineados a lo largo de la habitación, inmóviles, pero extrañamente realistas. El enfoque de la cámara cambió ligeramente y en ese momento lo entendí. No eran maniquíes, eran cadáveres embalsamados. El pánico me golpeó como una ola. No podía apartar la mirada. La mujer interactuaba con los cuerpos, moviéndolos de manera que parecían participar en su espectáculo macabro. Entonces la cámara se acercó a uno de los cadáveres. Su rostro estaba intacto, pero los ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz. Sentí que el aire me abandonaba. La cámara se detuvo en una pared de la sala. Había una fotografía enmarcada que mostraba a la mujer con un hombre y dos niños pequeños. Mi corazón se detuvo. Reconocí los rostros de inmediato. Eran los cadáveres que estaban en la habitación. Mi mente intentó racionalizar lo que veía, pero no podía. Era como si estuviera viendo una pesadilla que había tomado forma física. A medida que el video continuaba, los cadáveres comenzaron a mostrar signos de descomposición. La cámara enfocaba detalles grotescos: dedos hinchados, carne que se desprendía, ojos hundidos. La mujer seguía bailando, ajena al horror a su alrededor. O tal vez no. Tal vez lo disfrutaba. En un momento la cámara pareció tambalearse, como si alguien más estuviera filmando. Un susurro apenas audible llenó el audio, y sentí que mi piel se erizaba. ¿Qué haces aquí?, Srenia decía una voz en un tono bajo, casi gutural. No podía entender si era parte del video o algo que mi mente estaba imaginando.
Intenté cerrar el navegador, pero la computadora comenzó a comportarse de forma errática. La pantalla parpadeaba y el video no se detenía. Era como si estuviera atrapado en esa escena, obligado a presenciar cada segundo. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, apagué la computadora desde el botón de encendido. La habitación quedó en silencio, pero mi mente no. Las imágenes seguían proyectándose detrás de mis párpados cerrados. La mujer, los cadáveres, los susurros, todo se repetía como un disco rayado. Me levanté, tambaleándome hacia el baño. Vomité hasta sentir que no quedaba nada dentro de mí. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi habitación parecía alargarse hacia mí, como si algo invisible hubiera cruzado el umbral junto conmigo. Los días siguientes fueron una niebla de paranoia y arrepentimiento. Traté de borrar todos los rastros de mi visita a la dark web, pero algo me decía que lo que había visto nunca desaparecería. Incluso ahora, al recordar esa noche, siento que algo se quedó conmigo. No solo el recuerdo de los horrores, sino una sensación de que crucé un límite que nunca debía haber cruzado. La dark web no solo me mostró los rincones más oscuros de la humanidad, me mostró algo aún más aterrador, hasta dónde podía llegar yo mismo por curiosidad. Nunca olvidaré el día en que todo cambió. No era un día especial, solo una tarde común de verano, con el calor pegajoso del sol que se colaba por las rendijas de la ventana. Mi hermana menor, Valeria, de tan solo 7 años, estaba emocionada como siempre por su clase de ballet. Le brillaban los ojos solo de pensar en los giros, los saltos y las sonrisas de sus amigas. Yo, con mis 16 años, no comprendía cómo algo tan simple podía ser tan importante para ella. A mis ojos, el ballet era solo un pasatiempo, pero para Valeria era su refugio, su forma de expresarse. Ese día, como de costumbre, mi madre la preparó con su tutú rosa y su moño y la llevó a su clase mientras yo me quedaba en casa. La despedimos con un beso en la frente, algo tan cotidiano que no le di la menor importancia. Sin embargo, ese fue el último momento de normalidad que tendríamos en mucho tiempo. Las horas pasaron y en algún punto de la tarde, el teléfono de casa comenzó a sonar. Primero una vez, luego 2 y luego sin cesar. Mi madre, inquieta, contestó. Había algo en su rostro que me puso alerta. Sentí que algo no iba bien, pero no supe qué exactamente. Cuando mi madre soltó el teléfono, sus manos temblaban. Valeria desapareció, dijo con voz temblorosa. Al principio pensé que era una broma, una de esas bromas horribles que las madres usan para jugar con los nervios de los hijos. Pero cuando vi su rostro pálido y escuché el llanto que comenzaba a salir de su garganta, entendí que no había nada de broma en ello. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi hermana, la niña que siempre había sido tan feliz, tan llena de vida, había desaparecido. La policía llegó a nuestra casa rápidamente. Sus uniformes y rostros serios nos confirmaron que esto no era algo trivial. Empezaron a hacer preguntas, a interrogarnos con calma, buscando pistas en cada rincón. Intentaban averiguar si alguien había visto algo, si alguien la había sacado del estudio de ballet o si había decidido irse por su cuenta. Pero no había respuestas claras, ninguna pista. La búsqueda comenzó en el mismo momento en que nos enteramos de su desaparición, y las horas se convirtieron en una tortura. Las patrullas recorrían cada calle y las noticias comenzaron a circular. Valeria estaba en todos los titulares y el miedo se apoderó de la ciudad. Mientras tanto, en nuestra casa, la desesperación nos envolvía. Esa noche no pude dormir. Estaba tumbado en mi cama, mirando al techo, preguntándome una y otra vez cómo había podido pasar esto. Había visto tantas veces en las noticias casos similares, pero siempre pensé que nunca me tocaría a mí. ¿Cómo había llegado todo a esto? La sensación de impotencia me ahogaba y las horas parecían eternas. Al día siguiente, a primeras horas de la mañana, recibimos una llamada que, por un momento, nos hizo pensar que todo esto había sido solo una pesadilla. La encontraron. Valeria había aparecido en un parque a las afueras de la ciudad. Cuando llegamos,
Mi madre casi no podía caminar. Con cada paso su ansiedad crecía. Cuando por fin la vimos, mi hermana estaba sentada en un banco, desorientada. Su cabello estaba enmarañado y sus ojos, esos ojos brillantes que siempre me habían recordado a los de una gacela, ahora estaban opacos. Parecía no reconocer nada, ni a mí, ni a mi madre, ni al lugar en el que estaba. Valeria no era la niña que había dejado en la clase de ballet. Había algo en su mirada que me heló la sangre. Estaba perdida en algún lugar oscuro, muy lejos de la niña que conocíamos. La llevamos rápidamente al hospital. Los médicos la revisaron minuciosamente, pero físicamente estaba bien. Aparentemente no había sufrido daño alguno. Sin embargo, su comportamiento era extraño. Estaba en un estado de semi-inconsciencia y, aunque estaba consciente, parecía estar en una especie de trance. Los médicos pensaban que se trataba de un caso de trauma psicológico, algo que podría ocurrir tras una experiencia tan aterradora. Pero a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que lo que había vivido era algo mucho más profundo. Cuando finalmente recuperó un poco de lucidez, mi madre, casi sin poder contener las lágrimas, le preguntó qué había sucedido. Las palabras de Valeria fueron vagas, confusas. Ella no recordaba con claridad, pero de alguna manera sabía que había estado en un lugar oscuro, un lugar al que no podía llegar con su mente. Recuerdo que dijo, era oscuro y había sombras. Algo me llamó, me sacó. No logramos entender mucho, pero algo en sus palabras nos hizo sentir que había algo más detrás de todo eso. Fue entonces cuando Valeria, mirándome fijamente, susurró algo que me heló por completo. Dile a Daniel que dije hola. No entendí por qué me dijo eso ni quién era Daniel, pero las palabras se quedaron grabadas en mi mente. Me sentí observado, como si algo o alguien estuviera detrás de nosotros, en las sombras, esperando. La intriga comenzó a consumir mi mente. ¿Por qué me decía eso? ¿Quién era este extraño Daniel que de alguna forma parecía estar vinculado a lo sucedido? La policía continuó con su investigación, pero no lograron encontrar ninguna pista sobre el secuestrador. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del estudio de ballet no mostraron nada fuera de lo común, y las pruebas de ADN no condujeron a nada concluyente. El misterio se cerró como un libro sin final. Lo peor de todo era que el mensaje de Valeria seguía dando vueltas en mi cabeza, como un eco que nunca se apaga. Dile a Daniel que dije hola. Lo que parecía ser el final de la pesadilla en realidad apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y paranoia. Valeria estaba físicamente a salvo, pero su mente había quedado marcada por algo que ni ella podía comprender. Su mirada estaba vacía, sus palabras dispersas. Los médicos decían que podría ser el trauma psicológico de una experiencia demasiado intensa, pero algo en mí me decía que lo que había sucedido no se podía explicar solo con términos médicos. Había algo más grande, más oscuro acechando detrás de todo esto. Algo que solo se ocultaba en las sombras de la red, en los rincones oscuros donde se dan cita a los peores monstruos. Lo que más me perturbaba era el mensaje que Valeria había dejado. Dile a Daniel que dije hola. Nadie sabía qué significaba, ni por qué se lo dijo a mi madre. Yo no conocía a ningún Daniel, al menos no uno que tuviera alguna relación con Valeria. Durante días me obsesioné con esa frase. Era como un susurro lejano, un grito sordo que me impulsaba a buscar respuestas donde no las había. Al principio intenté ignorarlo. Después de todo, Valeria se había recuperado físicamente, y a pesar de su extraño comportamiento, parecía estar en casa, segura. Pero el terror acechaba desde las sombras, y no podía apartarlo de mi mente. Cuando finalmente me relajé lo suficiente como para pensar con claridad, recordé algo crucial. Mi vida no había sido la misma desde el momento en que esa llamada aterradora llegó a nuestra casa. Era el día que mi mejor amigo Matías me llamó por teléfono. Nos conocíamos desde pequeños, compartíamos una pasión insana por la tecnología, y juntos habíamos explorado desde el software más sencillo hasta las profundidades más oscuras de Internet. Desde que entramos en el mundo de la Dark Web, nuestras vidas empezaron a cambiar. Al principio fue todo un juego.
Jugábamos con las posibilidades, navegábamos en foros donde la moral y la ley parecían no existir. Nos sentimos invencibles, como si fuéramos los dueños de algo que nadie más podía comprender. Pero algo nos había cambiado después del incidente con Valeria. Ya no sentía la misma seguridad que antes. Ya no veía la dark web como un simple espacio de exploración. Había algo allí que era real, algo que nos acechaba. Matías y yo nos conocíamos demasiado bien, y esa tarde su tono de voz me alertó. Algo estaba mal. Daniel, me dijo con voz tensa, he encontrado algo que no puedo ignorar. El estremecimiento en su voz me heló por completo. Nos habíamos involucrado en demasiados juegos peligrosos en el pasado, pero este era diferente. Esta vez, él no estaba jugando. Lo que Matías había encontrado era un sitio web, uno con una fachada completamente diferente a los demás. No era como los otros que habíamos visitado, que estaban llenos de mensajes crípticos y ofertas ilícitas. Este sitio era preciso, profesional y vendía algo mucho más inquietante: servicios de sicarios. Lo que más me inquietaba no era solo el sitio en sí, sino el tipo de personas que estaban entrando en contacto con él. Los mensajes, aunque ocultos detrás de códigos y encriptaciones, hablaban de asesinatos, de encargos, de vidas que se podían quitar por el precio adecuado. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Matías me envió varias capturas de pantalla de las interacciones que había estado analizando, y cada palabra me cortaba el aliento. De alguna manera, algo dentro de nosotros, tal vez una mezcla de miedo y morbo, nos hizo seguir profundizando en el sitio. Al principio pensamos que era un montaje, una forma de atraer a personas ingenuas como nosotros, pero no era así. Alguien nos estaba observando. En un arrebato de curiosidad, decidimos crear una cuenta, una fachada falsa. De nuevo, era solo un experimento, un juego para probar hasta dónde llegarían las personas. Pero después de unos días, lo que empezó como una broma nos arrastró a algo mucho más oscuro. Empezaron a llegar solicitudes, primero de gente pidiendo favores inofensivos, o al menos eso pensábamos. Pero luego, las cosas tomaron un giro aterrador. Recibimos un mensaje de una mujer llamada Jennifer Frank. Ella necesitaba eliminación para su esposo, alguien que había traicionado su confianza de una forma atroz. No entendíamos bien qué significaba todo eso, pero lo que nos aterrorizó aún más fue el pago, una suma impresionante de dinero por adelantado. No podíamos ignorar el peligro de meternos en algo así, pero al mismo tiempo no sabíamos cómo salir. En el fondo, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea. Lo que comenzó como un juego nos había llevado a una trampa peligrosa, pero lo peor estaba por venir. Al poco tiempo, un mensaje aún más inquietante llegó a nuestro correo. Un sindicato del crimen organizado, con vínculos en todo el mundo, nos contactó. Querían que matáramos a un hombre de negocios. Sabían quién era, sabían dónde estaba y estaban dispuestos a pagarnos una fortuna por cumplir el contrato. La oferta era demasiado tentadora, pero mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Hasta qué punto podíamos confiar en algo tan oscuro? La policía, la justicia, ¿dónde estaban? ¿Qué hacíamos ahora que habíamos sido arrastrados a este abismo sin retorno? Empezamos a temer por nuestras vidas. Las amenazas comenzaron a llegar. Mensajes codificados, llamadas no rastreables, y el miedo de que alguien estuviera acechando en cada esquina. Fue en ese momento cuando decidimos hacer algo que no nos había cruzado por la mente hasta entonces. Teníamos que detenernos. Teníamos que salir de este mundo antes de que fuera demasiado tarde. Y fue cuando acudimos al profesor Adamus, nuestro mentor en ciberseguridad. Pensábamos que nos regañaría, que nos entregaría a las autoridades, pero no lo hizo. En lugar de eso, nos miró fijamente y con una sonrisa extraña dijo: «Chicos, esto es lo que llaman una oportunidad». Lo que sucedió a partir de ese momento fue más allá de lo que podríamos haber imaginado. El profesor Adamus se puso en contacto con el Departamento de Delitos Cibernéticos. Nos explicó que había algo más grande en marcha y que nuestro sitio, aunque creado con fines oscuros, podría ser utilizado para algo más grande: atrapar a criminales reales. Nos convertimos en una especie de herramienta encubierta, sin saberlo,
para ayudar a la policía a desmantelar redes criminales. En los días siguientes, las autoridades comenzaron a desmantelar las operaciones que nosotros mismos habíamos ayudado a crear. El sindicato del crimen fue destruido en menos de una semana. Jennifer Frank y otros criminales fueron arrestados, pero a pesar de la aparente victoria, algo seguía rondando en mis pensamientos. ¿Realmente habíamos detenido a los culpables? ¿O simplemente habíamos alimentado el monstruo aún más? Hoy, años después, tanto Matías como yo seguimos trabajando en ciberseguridad, ayudando a proteger a otros de los peligros que acechan en la web oscura. Pero no puedo dejar de preguntarme si alguna vez podremos escapar realmente de lo que creamos. La Dark Web sigue ahí, más profunda que nunca. Y yo no puedo dejar de pensar que hay algo esperando en las sombras, algo que aún no hemos visto. Soy Jack, y la verdad es que no sé cómo empezar a contar lo que pasó. Mi vida, la de mi familia, cambió de manera irreparable hace un año. Desde entonces, las sombras parecen haberse adueñado de nosotros, y las huellas de lo ocurrido se sienten en cada rincón de la casa, en cada conversación vacía que intentamos tener. La casa está llena de recuerdos, de risas que ya no suenan, pero sobre todo está llena de ausencia. Camila, mi hermana, era diferente. Esa palabra parece tan vacía ahora, pero es la más cercana a lo que realmente era antes. Tenía una personalidad fuerte, una actitud desafiante que solía sacarme de quicio. No era rara en su edad, no era una chica problemática, pero había algo en ella que siempre me dejaba inquieto. Algo en sus ojos, algo en su forma de reaccionar. Yo, siendo mayor, pensaba que simplemente era parte del proceso de crecer. Después de todo, todos pasamos por esa fase, ¿verdad? Todo comenzó con una discusión. Camila estaba en la secundaria y yo trabajaba en una librería cerca de su escuela. Como cada día, fui a recogerla. En la acera, la vi en medio de una discusión bastante acalorada con un compañero. No era una pelea violenta, pero la intensidad en sus voces y la manera en que se miraban me desconcertó. Cuando me vio, la conversación se detuvo de inmediato, como si un interruptor hubiera sido activado. Camila, como si nada, subió al coche y se sentó en silencio. No me miraba, no decía una palabra. La tensión era palpable. Su rostro estaba serio, casi como si estuviera absorta en pensamientos oscuros que no quería compartir. Por supuesto, no quise presionarla. Pensé que lo mejor sería darle su espacio, dejarla procesar lo que había ocurrido. Después de todo, no era la primera vez que pasábamos por algo así. Sin embargo, en mi interior, algo me decía que esto era diferente. No sabía qué, pero mi instinto me estaba alertando. El fin de semana siguiente, decidí pasar tiempo con ella. Tal vez distraerla, intentar hacer algo divertido, como cuando éramos más jóvenes. Entré a su habitación sin previo aviso, pero al hacerlo, sentí una extraña sensación de estar invadiendo su espacio. Ella estaba sentada frente a su computadora, absorta en la pantalla. Mi primer impulso fue sentarme a su lado y preguntarle qué íbamos a hacer, como si todo fuera normal. Pero cuando lo hice, no me respondió. Ni siquiera me miró. Solo siguió tecleando, inmersa en algo que no entendía. ¿Qué vamos a hacer hoy? Zrenia, le pregunté, más por hábito que por otra cosa. Ella, con una indiferencia total, no reaccionó. Sus ojos no se apartaron de la pantalla, pero al acercarme un poco más, lo vi. Mi corazón dio un vuelco. Estaba navegando en la Dark Web. Mi respiración se detuvo un segundo. Ya había oído hablar de ese lugar, sabía lo que era, pero nunca había tenido curiosidad por explorarlo. La idea de esa parte oscura de Internet, donde los límites entre lo legal y lo ilegal se desdibujan, me parecía aterradora. ¿Qué estás haciendo? Zrenia, le pregunté, casi en un susurro, sin saber si realmente quería escuchar la respuesta. Con un suspiro, ella levantó la mirada. Estoy en un sitio llamado Hidden Answers, me dijo sin darme mayores explicaciones. Es una plataforma donde puedes hacer cualquier tipo de pregunta, no importa lo rara o perturbadora que sea. Explicó, como si fuera lo más normal del mundo. Mi mente no podía procesarlo. ¿Por qué estaba en ese sitio?
¿Qué tipo de preguntas podría estar buscando mi hermana? Le advertí que la dark web no era un lugar seguro. Sabía lo peligroso que podía ser, pero ella solo me miró con desdén y continuó navegando, como si mis palabras no tuvieran ningún peso. Me dijo que no necesitaba que le dijera qué hacer con su vida, que estaba cansada de mis intervenciones. La expresión en su rostro cambió por completo, de indiferencia a irritación. Ya no era la Camila que conocía. Esa chispa de rebeldía que siempre había tenido, ahora se sentía más oscura, más desbordante. Fue un golpe directo a mi confianza, pero aún así decidí no insistir. No quería perderla más de lo que ya parecía estar sucediendo. Sin embargo, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en mi mente, y algo me decía que tenía que investigar más a fondo. Sabía que si no hacía algo, las consecuencias podrían ser peores de lo que imaginaba. Esa misma noche, decidí adentrarme en la dark web. Utilicé el mismo navegador que Camila, con una mezcla de curiosidad y temor. Al principio no entendía del todo lo que veía, pero pronto me di cuenta de que no estaba preparado para lo que encontraría. En la plataforma Hidden Answers había una gran cantidad de contenido perturbador, conversaciones entre personas que hablaban sin filtros, sin ningún tipo de censura. Algunas preguntas me dejaron helado, pero lo que más me impactó fue una en particular. Alguien preguntaba sobre cómo deshacerse de un cadáver sin que levantara sospechas. Las respuestas eran espeluznantes, detalladas con una precisión que me heló la sangre. Había instrucciones sobre cómo desmembrar un cuerpo y deshacerse de los restos. Me sentía enfermo, como si el aire se volviera más denso a cada palabra que leía. Fue en ese momento cuando comprendí lo que estaba pasando. Esto no era solo curiosidad adolescente. Mi hermana se estaba adentrando en un lugar oscuro y peligroso y no sabía cómo detenerlo. Tenía que hablar con ella. Tenía que hacerle entender los riesgos de lo que estaba haciendo. Al día siguiente, mientras hacíamos nuestras tareas, tomé la decisión de contarle lo que había encontrado. Le hablé sobre las preguntas que había leído, sobre los detalles espeluznantes que había encontrado. Pensé que al compartir mis miedos, ella entendería lo grave que era. Sin embargo, para mi sorpresa, se rió de mí. «No necesito que me digas qué hacer con mi vida», me dijo, y su risa sonó vacía, distante. Me dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero no quise insistir. El silencio que siguió fue lo más aterrador de todo. Algo no encajaba. Algo en ella había cambiado de forma irreversible. Días después, mi madre encontró algo aún más inquietante. Mientras limpiaba la habitación de Camila, descubrió una caja oculta bajo la cama. Dentro había objetos extraños, una cuerda, velas y páginas quemadas. No sabía qué hacer con eso. ¿Qué estaba pasando con Camila? Esto ya no era solo un cambio de actitud, era algo mucho más oscuro, algo fuera de nuestro control. Decidí investigar más a fondo. Fui a la escuela de Camila y busqué al chico con el que la había visto discutir aquel día. Le pregunté si sabía algo más sobre lo que estaba pasando con ella. Su respuesta me paralizó. Camila le había propuesto participar en un ritual extraño que había encontrado en la dark web. Prometía una experiencia espiritual intensa, algo que la hacía sentir viva de una manera que no podía describir. Pero lo que no sabía, y lo que ese chico me explicó, era que muchos de esos rituales tenían un impacto negativo en quienes se atrevían a llevarlos a cabo. Esa noche, cuando regresé a casa, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Algo en mi interior me decía que había algo mucho más oscuro que no entendía, y que si no actuaba pronto, podría ser demasiado tarde. El miedo comenzó a invadir cada rincón de mi mente mientras los días pasaban. Camila ya no era la hermana que conocía. Cada vez que la miraba, veía más y más lejos a la niña que había sido. Su actitud se volvía más errática, más distante, y cada vez que intentaba hablar con ella, sentía que me enfrentaba a una pared de silencio y resentimiento. ¿Qué le estaba pasando? Esa noche, después de haber hablado con el chico en la escuela, mis pensamientos no me dejaron descansar. Había una creciente sensación de que no estaba haciendo lo suficiente, de que algo mucho más grande y peligroso se estaba gestando, un ritual. Ese fue el detalle que me dejó helado.
Camila se estaba involucrando en algo que no comprendía completamente. Pero lo que sí sabía era que los rituales de la Dark Web no eran juegos. Había leído suficiente para saber que la gente que se adentraba en ese mundo rara vez salía ilesa. Y aún más aterrador, aquellos que intentaban realizar tales rituales terminaban, en el mejor de los casos, cambiados de una forma irremediable. Esa misma noche, mientras estábamos todos en casa, intenté hablar con mi madre. Necesitaba que entendiera lo que estaba pasando. Necesitaba que supiera lo grave que era la situación. Pero ella, atrapada en su propia rutina, no parecía interesada. Me dijo que estaba siendo dramático, que Camila estaba pasando por una fase. «Es solo una etapa, Jack», me dijo. Pero algo en mi interior sabía que no lo era. No podía ignorar lo que había visto, lo que había encontrado en la Dark Web. Al día siguiente, sin saber qué más hacer, decidí ir de nuevo a la habitación de Camila. Esta vez, sin que ella lo supiera, tomé su computadora mientras no estaba en casa. Quería ver más, entender lo que estaba haciendo. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por mi hermana, pero tenía que saber la verdad. Navegué por el mismo sitio, Hidden Answers, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Las preguntas eran cada vez más extrañas, más perturbadoras. Había gente buscando respuestas a todo tipo de cosas que nunca imaginé que pudieran existir. Al principio, me sentí como un voyeur, un intruso en un mundo prohibido. Pero lo que encontré después me dejó paralizado. En un rincón apartado del sitio, había instrucciones detalladas sobre un ritual específico. Las palabras en la pantalla parecían saltar hacia mí, como si estuvieran hechas para asustarme. «Llamar a los espíritus del más allá», decía el título de la página. Describía un ritual de invocación que prometía permitirle al practicante comunicarse con entidades oscuras y obtener poder sobrenatural a cambio de un sacrificio personal. La descripción era tan precisa, tan detallada, que parecía que alguien lo hubiera probado. Y lo más aterrador era que el ritual requería la cuerda, las velas y los restos de páginas quemadas que mi madre había encontrado en la habitación de Camila. Todo encajaba. Camila no solo estaba explorando la Dark Web, estaba siguiendo instrucciones. Estaba buscando respuestas a algo que ni siquiera podía entender. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué había hecho mi hermana? Esa misma tarde, mientras estábamos en la cena, la tensión en la casa era palpable. Camila, sentada frente a mí, no levantaba la vista de su plato. Mis padres hablaban de cosas triviales, pero yo no podía concentrarme. En mi mente solo había una pregunta: ¿cómo detenerla antes de que fuera demasiado tarde? Después de la cena, decidí que tenía que confrontarla. Esta vez no iba a permitir que su indiferencia me apartara. Subí a su habitación sin pedir permiso y la encontré mirando de nuevo la computadora. Pero esta vez, algo era diferente. Su rostro estaba pálido, como si hubiera pasado horas sin dormir, y sus ojos no tenían vida. Estaba absorta en lo que veía en la pantalla. No reaccionó cuando entré. Cuando le hablé, ni siquiera levantó la cabeza. «Camila, ¿qué estás haciendo?» «Component placement», le pregunté con voz temblorosa. «Esto tiene que parar. ¿No te das cuenta del peligro que corres?» Mi hermana levantó la cabeza lentamente. Y entonces vi lo que no quería ver. Una sonrisa extraña se formó en sus labios. Una sonrisa que no era la de Camila. Era algo frío, calculador. «No lo entiendes, Jack», dijo en un tono que no le conocía. «Estoy haciendo algo más grande que nosotros. Estoy alcanzando algo que tú jamás podrás comprender». La forma en que me miró me hizo temblar. En sus ojos ya no había ni un vestigio de la hermana que había conocido. Camila estaba más allá de mi alcance. Esa noche, después de que mi madre y mi padre se fueron a dormir, algo ocurrió. La casa estaba en silencio, pero el aire se sentía diferente, como si algo se hubiera roto. Me despertó el sonido de algo extraño, algo que provenía de la habitación de Camila. Un ruido sordo, como si alguien estuviera moviendo muebles. Mi corazón latía con fuerza, pero me armé de valor y me acerqué a su puerta. La encontré cerrada, pero la luz de su habitación brillaba por debajo de la rendija. Sin pensarlo, empujé la puerta. Lo que vi me heló hasta los huesos. Camila estaba en el centro de su habitación, rodeada de velas encendidas.
La cuerda estaba colgada del techo, y su cuerpo, pálido y delgado, parecía danzar lentamente con el movimiento de la brisa que entraba por la ventana. Cuando vio que entraba, se giró lentamente. Su rostro estaba distorsionado, como si estuviera en trance, y sus ojos no eran los de Camila. «No puedes detenerme, Jack», susurró con una voz que no era la suya. «Ya es demasiado tarde». Intenté acercarme a ella. Intenté gritarle, pero mi voz no salió. Un terror indescriptible me paralizó. La casa que antes me había sido familiar, ahora parecía una prisión de la que no podía escapar. Mis pasos eran lentos, como si el aire estuviera más denso. Camila comenzó a reír, una risa que no era humana, que retumbaba en las paredes de la habitación. Y en ese momento supe que no podía detenerla. La casa se llenó de una oscuridad más profunda que cualquier noche. Y mi hermana ya no era mi hermana. Era algo más. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso creíamos. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, esbozando patrones dorados sobre el suelo de madera del salón. La luz danzaba, moviéndose de un lado a otro mientras el viento empujaba las hojas fuera del jardín. La casa, nuestra tranquila casa suburbana, estaba rodeada por la paz habitual que nos envolvía cada día. En ese momento, los sonidos del día a día, el canto lejano de los pájaros y el murmullo distante de los coches parecían sellar la ilusión de que todo estaba bajo control. El timbre de la puerta sonó y, como siempre, la rutina comenzó. Recibíamos paquetes con regularidad, desde pequeñas compras en línea hasta entregas de nuestras suscripciones mensuales. No era nada fuera de lo común, solo un ciclo repetido, casi automático, que apenas nos hacía levantar una ceja. Pero esta vez había algo en el aire, un sentimiento de desconcierto que no pude ignorar. Las cajas llegaron en diferentes tamaños y formas, algunas grandes, robustas y pesadas, otras pequeñas, delicadas, casi frágiles. Sin embargo, lo que más nos desconcertó no fue la variedad de tamaños, sino el hecho de que ninguna de ellas tenía etiquetas. No había ningún tipo de información escrita, ningún nombre, ninguna dirección, ni siquiera una nota que indicara el remitente o el contenido. Algunas parecían estar llenas de piezas rotas de madera, otras de algo que no podíamos identificar a simple vista. Mi hermano, Jimmy, las observaba con una curiosidad que se transformaba lentamente en algo más oscuro. Yo, por otro lado, sentía que la normalidad de la situación comenzaba a desmoronarse. Jimmy, siempre tan impulsivo, fue el primero en acercarse a una de las cajas con una sonrisa traviesa. Podía verlo en su rostro. La emoción de lo desconocido, de lo prohibido, se apoderaba de él. Había algo en su actitud que me inquietaba, como si su deseo de explorar más allá de lo común estuviera a punto de llevarnos a un lugar que no podríamos regresar. «¿Qué te parece si compramos una caja misteriosa?», me preguntó, los ojos brillando con un destello que solo él podía tener cuando algo lo emocionaba demasiado. La idea me heló la sangre. Sabía de esas cajas misteriosas que se venden en línea. Había leído informes sobre ellas. Historias de personas que recibieron objetos extraños o incluso aterradoras evidencias de crímenes. Había algo sombrío en todo aquello, algo que me advertía a mantenerme alejado. No obstante, Jimmy no era de los que escuchan advertencias, y su entusiasmo era tan contagioso que mis protestas parecían diluirse en el aire. Finalmente cedí, pero con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. El paquete llegó pronto, más rápido de lo que esperábamos, y aunque traté de convencer a Jimmy de que simplemente lo devolviéramos, el daño ya estaba hecho. La caja, una simple caja de cartón, estaba en camino. Lo peor era que no sabía por qué, pero sentía que no podía deshacerme de ella. Esa sensación de que algo no estaba bien se había apoderado de mí y ya no podía escapar. El día que la caja llegó a nuestra puerta, la ansiedad comenzó a aflorar en cada rincón de la casa. Cuando el repartidor entregó el paquete, mi corazón comenzó a latir más rápido. No era solo que la caja fuera un misterio, sino que algo me decía que su llegada estaba marcada por un presagio, como si ese simple objeto
fuera la llave para abrir algo mucho más oscuro. El mensaje que Jimmy recibió al día siguiente no hizo más que aumentar mi preocupación. Un número desconocido envió un texto escueto. Tu paquete está en camino. El pago realizado con criptomonedas no es reembolsable. Ya sabía lo que eso significaba. El uso de criptomonedas para el pago era una señal clara de que algo estaba mal. Decidí no darle importancia al principio, pero el mensaje también contenía una dirección para recoger el paquete. Un lugar en las afueras de la ciudad, cerca de un puente sobre un lecho de río, a unos 8 kilómetros de nuestra casa. Esa dirección, tan vaga y misteriosa, comenzó a calar hondo en mi estómago. Me preocupaba que la situación estuviera fuera de control, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que Jimmy no solo ignoraba mis miedos, sino que los minimizaba, como si estuviera jugando con fuego y no se diera cuenta de lo cerca que estaba de quemarse. A pesar de mis temores, Jimmy insistió en ir a recoger el paquete. Esa tarde, al tomar el coche y viajar por una carretera cada vez más desierta, el ambiente fue cambiando. La ciudad quedaba atrás y la atmósfera se tornaba más sombría. Cuando llegamos al puente, el lugar era exactamente como lo había imaginado. Desolado, solitario, como una herida abierta en el paisaje. El aire estaba cargado de algo que no pude identificar, pero que me provocaba un escalofrío en la espalda. El puente, de estructura envejecida, cruzaba un lecho de río seco, que en ese momento parecía más una cicatriz que un cauce. No había señales de vida, no había repartidor ni rastros de actividad. Todo parecía detenido en el tiempo, como si ese lugar hubiera sido olvidado por el mundo. Jimmy comentó que había estado allí con amigos en el pasado, durante algunas de sus borracheras, y aunque esa información me dio una pequeña sensación de calma, algo seguía no encajando. Nos quedamos allí, esperando, mientras el viento parecía susurrar entre las viejas vigas del puente. Pasaron los minutos, luego las horas, y nada sucedió. La sensación de que habíamos sido engañados se fue apoderando de mí. Fue entonces cuando Joel, uno de los amigos de Jimmy, empezó a hablar en voz baja, sugiriendo que tal vez estábamos siendo víctimas de una broma pesada. Pero antes de que pudiera reaccionar, Jimmy señaló algo desde el borde del puente. Una caja de cartón, sin dirección, sin nombre, simplemente allí, abandonada en la acera como si hubiera estado esperando por nosotros. No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. El terror comenzó a asomar, pero no podía detenerlo. Sin más palabras, tomamos la caja y regresamos a casa. Volvimos a casa en silencio, con la caja entre nosotros como un espectro invisible, que crecía en tamaño con cada kilómetro recorrido. El peso de lo desconocido se hacía cada vez más palpable, y la sensación de que algo estaba profundamente mal no dejaba de apoderarse de mí. El sol se estaba poniendo, bañando la casa con una luz anaranjada que, en lugar de brindar calor, solo intensificaba el ambiente sombrío que nos rodeaba. El crujir de los neumáticos sobre la grava al estacionar y el chirrido de la puerta al abrirse resonaban como un presagio en la quietud de la noche que ya comenzaba a instalarse. Jimmy estaba ansioso por abrir la caja. Su emoción era palpable, como si estuviera a punto de descubrir un tesoro olvidado, pero yo no podía dejar de sentir una creciente repulsión hacia el objeto. Algo en su presencia me parecía ajeno, incluso peligroso, y esa intuición me gritaba que deberíamos haberla dejado en el puente. Pero, en lugar de detenerse, Jimmy, como siempre, ignoró mis dudas. «Vamos, Jack», me dijo con una sonrisa traviesa. «Es solo una caja. ¿Qué podría ser tan malo?» Aunque intenté restarle importancia a mi propio mal presentimiento, la atmósfera se sentía densa, como si todo lo que nos rodeaba estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Entramos en la casa y a pesar de los esfuerzos de Jimmy por mantener el ambiente ligero y festivo, mi ansiedad solo aumentaba. En la sala ya se encontraban algunos de sus amigos, Joel entre ellos, quienes habían venido a ver qué había en la caja. Aunque Jimmy había planeado que fuera una pequeña reunión, la tensión era tan palpable que nadie podía ocultar su incomodidad. A pesar de los bocadillos y las bebidas que había preparado, nadie parecía estar disfrutando de la velada.
El ruido de las voces y las risas se mezclaba con el murmullo de los pensamientos que corrían por mi cabeza. La caja estaba sobre la mesa de vidrio, y mientras todos la mirábamos en silencio, esa sensación de incomodidad crecía más y más. El momento de la verdad había llegado. A las 7:30 de la tarde, con el reloj marcando el inicio de lo que parecía ser una noche común, Jimmy comenzó a abrir la caja. Los sonidos de la cinta adhesiva siendo cortada, el desgarro del cartón, fueron como un presagio de lo que estaba por suceder. Cuando la caja finalmente se abrió, la expectación se transformó en un silencio tenso. 3 paquetes pequeños, perfectamente envueltos en plástico burbuja, se encontraban dentro. El embalaje, aunque parecía proteger algo frágil, también tenía algo inquietante. La delicadeza con la que estaba envuelto todo parecía sugerir que lo que contenía la caja tenía un valor o una importancia extraña. ¿Qué habrá dentro?, preguntó Joel, su voz temblando ligeramente, ya contagiado por la atmósfera que se había apoderado de todos. Jimmy, impaciente, comenzó a deshacer uno de los paquetes. Con cada capa que deshacía, el aire se volvía más espeso. Finalmente, al abrir el primero, lo que encontramos fue un cinturón de cuero. No era un cinturón cualquiera. El cuero, extremadamente frágil, casi translúcido, daba la sensación de que no era de origen animal. Era como si la textura fuera tan fina que casi se deshacía con el contacto. El color era pálido, etéreo, y las intrincadas grabaciones en su superficie no parecían de un diseño moderno, sino de algo antiguo, ancestral. Una sensación de incomodidad se apoderó de todos, como si el cinturón estuviera contaminado por alguna energía oscura que no podíamos comprender. Lo dejé a un lado sin decir nada, observando cómo los demás comenzaban a murmurar entre sí, compartiendo miradas de confusión. Nadie parecía querer tocarlo. Jimmy, sin embargo, no se detuvo. Abrió el siguiente paquete. Dentro encontramos un bolso de mujer. A simple vista, parecía normal, pero estaba cubierto de una capa gruesa de polvo, como si hubiera estado abandonado en algún rincón durante años. La tela, aunque reconocible como cuero, tenía un brillo extraño, algo en su textura que hacía que mi piel se erizara. Al abrirlo, el interior estaba vacío, pero el olor que emanaba de él era insoportable. Un hedor rancio que solo acentuaba lo raro de la situación. Pero lo peor estaba por venir. Al abrir el último paquete, los calcetines se revelaron. A primera vista, parecían ser unos calcetines de lana gruesa, pero al mirarlos más de cerca, la verdad comenzó a revelarse. La piel, en lugar de tela, era humana. La textura era suave, pero algo en ella no encajaba. Los pelos, que parecían estar entrelazados en el tejido, eran gruesos y morenos, pero no eran pelos de animal. Eran humanos, y su tono, al igual que la piel, era insólitamente pálido, casi enfermo. El aire se congeló. Nadie dijo nada de inmediato. La atmósfera se volvió densa, cargada de terror. Algunos no pudieron evitar saltar de sus asientos, las manos temblorosas mientras los ojos recorrían el grotesco hallazgo. Los murmullos crecieron en intensidad y los susurros de incredulidad llenaron la habitación. Joel, visiblemente pálido, fue el primero en hablar. «¡Esto no puede ser real! ¿De dónde demonios proviene esto?», gritó, su rostro desencajado. La reacción fue inmediata. Todos comenzaron a debatir entre sí, algunos paralizados por el terror, otros especulando sobre su origen. Jimmy, sin embargo, parecía menos afectado, como si aún no comprendiera el peligro. Yo estaba paralizado, pero algo en el fondo me decía que esto no era simplemente una broma macabra. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. El número era desconocido. Al principio pensé que era una llamada errónea, pero al ver el mensaje que apareció en la pantalla, mi corazón se detuvo. «Disfruta los productos de www.human.com», decía el mensaje. En ese instante, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Ese sitio web, esa URL, era conocida en los rincones más oscuros de la red, en la llamada Dark Web. Era un mercado clandestino donde se ofrecían productos de origen oscuro, y la mención de Human.com solo podía estar vinculada a algo macabro. Sentí una oleada de pánico y horror.
Sin perder tiempo, reunimos los objetos, los metimos nuevamente en la caja y tomamos la decisión de destruir todo vestigio de lo que acabábamos de vivir. No queríamos que algo de ese horror pudiera salir de esa caja. La llamamos la caja maldita, y aunque tratamos de hacerla desaparecer, lo que vimos esa noche jamás nos dejó. El temor persistió, dejando una marca imborrable en nuestras vidas. Era una noche oscura y lluviosa. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas y el viento susurraba entre los árboles, creando una atmósfera inquietante. Mi grupo de amigos y yo nos habíamos reunido en la casa de Alex, el último fin de semana antes de que comenzaran las clases. Queríamos aprovechar esos días juntos, sin preocuparnos por los estudios ni por el tiempo que se deslizaba rápidamente. El plan era sencillo: películas, videojuegos y mucha diversión. Nada fuera de lo común. Éramos 4: Alex, Julia, Marco y yo. Cada uno tenía su propia personalidad, pero compartíamos algo en común: una insaciable curiosidad por lo extraño, lo inexplicable. Mientras nos acomodábamos en el salón, riendo y bromeando, algo en el aire, en la tensión palpable de esa noche lluviosa, parecía anunciar que algo fuera de lo común iba a suceder. Fue Julia, siempre la más entusiasta de todos cuando se trataba de tecnología, quien rompió el silencio. «Chicos, encontré algo interesante en la Dark Web», dijo, su voz cargada de emoción. Podía ver en sus ojos el brillo de quien acaba de descubrir algo increíble. Marco frunció el ceño, claramente preocupado. «¿La Dark Web? ¿Eso no es un poco arriesgado?», preguntó, dejando en claro que no era un tema con el que estuviera cómodo. Julia, como siempre, restó importancia a las advertencias de Marco y soltó una risita nerviosa, como si estuviera muy segura de lo que estaba diciendo. «No es nada grave», contestó. «Es solo una aplicación, algo que promete experiencias únicas. Dice que es un juego con retos. Parece divertido y completamente inofensivo». Nosotros nos acercamos, curiosos. Sabíamos que a veces Julia se emocionaba demasiado con sus descubrimientos, pero aún así, el misterio de la Dark Web nos tentaba. Después de todo, ¿quién no querría probar algo nuevo y desafiante? Ella nos mostró la aplicación en su teléfono. Tenía un diseño llamativo, con colores brillantes y gráficos que parecían sacados de un videojuego futurista. El juego de la azafata decía el nombre, con letras grandes en la pantalla. Según la descripción, el juego consistía en una serie de desafíos que iban desde acertijos simples hasta retos más complejos, y por cada nivel completado, recibirías recompensas que harían el juego aún más emocionante. Parecía como una especie de reto, algo que ponía a prueba tanto la mente como las habilidades físicas. «¿De qué se trata exactamente?», pregunté, algo intrigada. Julia deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono, abriendo la sección de reglas y explicaciones. «Mira, dice que la aplicación empieza con retos sencillos, pero mientras avanzas, se van poniendo más interesantes. Tienes que superar cada prueba, y cuando lo haces, avanzas al siguiente nivel. Cada desafío es más emocionante que el anterior». Marco, aún cauteloso, no estaba completamente convencido. «¿Y si, no sé, pasa algo raro? ¿No es eso un poco extraño?». Sin embargo, Julia ya estaba demasiado emocionada como para dudar, y su entusiasmo pronto contagió a todos. Nos miramos unos a otros, dudando por un momento, pero la curiosidad era más fuerte que la prudencia. «Bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar?», dijo Alex con una sonrisa burlona, mientras tomaba su teléfono y se unía a Julia para descargar la aplicación. En cuestión de minutos, la aplicación estaba instalada en nuestros dispositivos. La pantalla de inicio era brillante, como si estuviera invitándonos a adentrarnos en lo desconocido. Sin pensarlo mucho, comenzamos a registrarnos, curiosos y emocionados por ver qué nos esperaba. La primera vez que abrimos la aplicación, la imagen de una azafata virtual apareció en la pantalla. Su rostro estaba iluminado por una suave luz, con una sonrisa intrigante que no podías descifrar si era amistosa o algo más inquietante. Su voz, suave y cálida, comenzó a hablar. «Bienvenidos al juego de la azafata»,
dijo con un tono ligeramente misterioso. Estoy encantada de tenerlos aquí. Prepárense para una serie de retos únicos que pondrán a prueba su ingenio y habilidades. ¿Están listos para comenzar? Todos nos miramos. No sabíamos si sentir emoción o inquietud. Algo en su tono parecía más de lo que esperábamos, pero el desafío ya estaba lanzado y no íbamos a dar marcha atrás. ¡Vamos allá!, exclamó Marco tocando el botón de comenzar. Su tono estaba lleno de adrenalina. El primer desafío fue sencillo, demasiado sencillo. La aplicación nos pidió que resolviéramos una serie de acertijos matemáticos. Julia, quien siempre se había destacado en los números, fue la que se encargó de la mayoría de los problemas. Las respuestas no eran complicadas, y en poco tiempo habíamos superado la primera fase. Eso fue fácil, dije, aliviada, riendo ligeramente mientras me recostaba en el sofá. El segundo reto fue una búsqueda del tesoro dentro de la casa. La aplicación nos dio una serie de pistas, algunas directas y otras más ambiguas, que nos llevaron a explorar la casa de manera que nunca antes habíamos hecho. Tuvimos que buscar objetos que se encontraban en lugares extraños, detrás de cuadros, debajo de cojines, dentro de los cajones de la cocina. Fue divertido, nos reímos mucho mientras resolvíamos las pistas, y cada hallazgo nos hacía sentir más como exploradores en una misión secreta. «Esto está genial», dijo Alex entusiasmado, mientras encontrábamos otro objeto escondido. A medida que avanzábamos, el juego se volvía más interesante. El tercer reto consistió en grabar un video de nosotros mismos realizando una coreografía de baile sincronizada. Nos miramos, sorprendidos, pero la idea de hacer algo ridículo nos pareció demasiado divertida para resistirla. Nos reímos tanto tratando de seguir los pasos como si estuviéramos en un concurso de baile, pero la diversión fue pura. Fue un momento de relajación. Olvidamos por completo que estábamos jugando algo que venía de la dark web. Cuando finalmente terminamos, las risas aún retumbaban en la habitación. La pantalla de la aplicación brilló y la voz de la azafata apareció de nuevo. «Excelente trabajo», dijo, sonando complacida. «Están avanzando bien. Ahora prepárense para el siguiente desafío». El aire en la habitación se volvió más pesado, más denso, como si algo estuviera por cambiar. A medida que el juego avanzaba, la emoción se transformaba en una extraña inquietud. Los retos se volvieron más complejos, más personales, y aunque pensábamos que todo seguiría siendo una broma, algo estaba a punto de suceder que cambiaría nuestra perspectiva para siempre. Lo siguiente sería algo diferente. El cuarto nivel fue el que cambió todo. La aplicación nos presentó un reto aparentemente sencillo, pero tan pronto como lo leímos, un escalofrío recorrió mi espalda. La pantalla parpadeó una vez más y la voz suave de la azafata, que hasta ahora había sonado tan cálida y amigable, ahora parecía tener una tonalidad extraña, distante. «Para este desafío», dijo la azafata con una voz que sonaba casi robótica, «deben pasar la noche en una habitación completamente a oscuras. No pueden usar ninguna fuente de luz. Si logran resistir, avanzarán al siguiente nivel». El aire en la sala se tornó pesado. Miramos entre nosotros. Algo se sentía mal. El hecho de estar encerrados en una habitación a oscuras durante tanto tiempo, sin ninguna fuente de luz, parecía inofensivo en teoría, pero algo en el tono de la voz de la azafata nos hizo dudar. «¿De verdad esto es parte del juego?», preguntó Julia nerviosa, mientras sus ojos se movían rápidamente hacia los demás. Alex, que hasta ese momento había tomado todo el juego con cierto cinismo, ya no estaba tan seguro. «Sí, no suena tan mal, ¿verdad?», dijo intentando sonar tranquilo, pero su voz traicionaba una tensión palpable. Nos dirigimos a la habitación que habíamos elegido para el reto. La oscuridad era total, como si la noche misma hubiera decidido tragarse cada rincón. Ningún destello de luz se colaba por las grietas de las persianas. Nos sentamos en el suelo, intentando acostumbrarnos a la penumbra, pero la incomodidad se fue apoderando de nosotros rápidamente. Al principio todo parecía estar bien. El silencio era absoluto, y la ausencia de luz nos sumía en una especie de vacío desconcertante. Pero entonces, algo extraño sucedió. Escuché un ruido, algo moviéndose en la habitación. No podía ver nada,
pero el sonido era inconfundible, como si alguien se deslizara por el suelo. Al principio pensé que era uno de mis amigos moviéndose, pero no había respiraciones cerca de mí. La tensión aumentó. ¿Alguien más escuchó eso?, pregunté, mi voz temblando levemente. Julia, siempre perceptiva, fue la primera en reaccionar. ¿De qué hablas?, dijo, sus palabras saliendo más rápido de lo habitual. Luego, el sonido se repitió, pero ahora más cerca, tan cerca que sentí un escalofrío recorrerme. Algo o alguien estaba allí con nosotros. No podíamos ver nada, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. ¿Están seguros de que esto es parte del juego?, preguntó Marco, su tono ya lleno de incertidumbre. De repente, una mano fría tocó el brazo de Julia. Ella gritó, saltando hacia atrás, empujando a los demás sin querer. El grito de Julia cortó el aire denso de la habitación. Todos nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. ¿Qué fue eso?, dijo Alex, su voz rota por la tensión. No sabíamos si estábamos jugando o si algo mucho más siniestro nos estaba acechando. La habitación estaba tan silenciosa que podíamos oír nuestros propios latidos. Cada uno de nosotros preguntándose si la ansiedad nos estaba jugando una mala pasada o si de verdad había algo más en esa oscuridad. En ese momento, Julia comenzó a llorar, aunque intentó controlar su miedo. «Esto no está bien, chicos», susurró su voz temblorosa. «Algo no está bien». El reloj en la pared parecía haberse detenido. Los minutos pasaban como horas. Sentíamos que estábamos siendo observados, pero no sabíamos por quién ni por qué. La sensación de claustrofobia aumentaba con cada segundo que pasaba, y el silencio, ahora completamente opresivo, nos hacía sentir como si la casa misma estuviera respirando. Finalmente, después de lo que nos pareció una eternidad, el reto terminó. La pantalla del teléfono de Julia cobró vida, iluminando brevemente la habitación con su luz azulada. La azafata virtual apareció de nuevo, pero esta vez su voz estaba vacía, como si ya no estuviera interesada en lo que sucedía. Han pasado el reto. El siguiente desafío les espera. Están listos para continuar. Pero, aunque la voz anunciaba que todo había terminado, ninguno de nosotros se sentía aliviado. En realidad, el aire seguía estando denso, lleno de una incomodidad inexplicable. A pesar de que la luz volvió a encenderse, la sensación de que algo estaba fuera de lugar permaneció con nosotros. Marco, que no había dicho mucho durante la oscuridad, fue el primero en hablar. «Esto se está poniendo cada vez más raro. Siento que, no sé, algo no está bien». Antes de que alguien pudiera responder, la aplicación hizo una notificación en todos nuestros teléfonos. La azafata había enviado un nuevo mensaje. «El siguiente nivel es más desafiante. Solo uno de ustedes podrá completar el reto. Si logran pasar, el grupo avanzará». La tensión en la sala creció aún más. ¿Cómo era posible que, después de lo que acabábamos de experimentar, la aplicación decidiera separarnos? «¿Qué significa eso?», preguntó Julia, mirando la pantalla de su teléfono con ansiedad. Marco, con una determinación inquietante en su mirada, respondió antes que nadie. «Yo lo haré». No lo entendíamos, pero Marco insistió. Estaba convencido de que no había nada que temer, que todo era solo parte del juego, pero el hecho de que la aplicación nos pidiera que alguien saliera solo a medianoche a buscar algo en la ciudad nos llenaba de duda. «Es solo un reto», dijo, mientras trataba de convencer a todos de que todo estaba bien. «Salgo, lo hago rápido, y vuelvo antes de que se den cuenta. No pasa nada». A pesar de nuestras protestas, Marco salió de la casa cerca de la medianoche, con la lluvia aún golpeando fuertemente las calles vacías. Ninguno de nosotros podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder en la oscuridad de la habitación. ¿Era todo parte del juego o había algo más siniestro detrás de todo esto? Horas pasaron y la preocupación comenzó a crecer. Julia intentó llamarlo varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Los minutos se convirtieron en horas, y la inquietud que sentíamos se convirtió en un nudo en el estómago. Ya no era solo un juego. Algo mucho más profundo, más oscuro, se estaba desarrollando, y no sabíamos hasta qué punto nos habíamos adentrado en ese abismo. Era evidente, Marco no regresaba.